El destino tiene una manera curiosa de tejer sus hilos, de unir caminos que creíamos separados para siempre. A veces no grita, sino que susurra suavemente un nombre que creíamos olvidado. Esta es una de esas historias. Clara caminaba sin rumbo fijo por las calles empedradas de aquel pueblo detenido en el tiempo, con su fiel cámara colgada al cuello. Cada adoquín, cada fachada antigua, le contaba historias de un pasado que sentía suyo. El aire olía a nostalgia y a flores silvestres. Fotografiaba una puerta de madera carcomida por los años, tratando de capturar el alma del lugar, cuando una voz, apenas un murmullo arrastrado por la brisa, la detuvo en seco. Clara. ¡Eris! ¡Tú! El mundo se detuvo esa voz. Era un eco de otra vida, una melodía que había intentado silenciar en su memoria durante una década. Se giró lentamente, casi con miedo de lo que encontraría, y allí estaba el mismo cabello desordenado, los mismos ojos profundos que parecían contener el universo entero. Su corazón, que latía a un ritmo tranquilo, se paralizó por un instante antes de desbocarse. Daniel, susurró, y su propio nombre, en sus labios, sonó extraño, como una palabra extranjera. No pensé volver a verte. Una sonrisa triste, cargada de melancolía, se dibujó en el rostro de Daniel. El destino tiene malas costumbres, dijo, su voz un poco más ronca que como la recordaba. Siempre se empeña en traer de vuelta lo que con tanto esfuerzo intentamos olvidar. No hicieron falta más palabras. Como si un hilo invisible los guiara, caminaron en silencio hasta un pequeño café en la plaza principal. El mismo café antiguo, con sus mesas de mármol gastado y su aroma a granos recién molidos. El mismo lugar donde Hayes Dias, habían compartido risas, sueños y un último café que ninguno de los dos supo que sería el último. Se sentaron uno frente al otro, en la misma mesa, junto a la ventana. El sol de la tarde filtraba sus rayos a través del cristal, dibujando patrones dorados sobre la madera. Durante unos minutos, el único sonido fue el tintineo de las tazas y el murmullo lejano de la vida del pueblo. Era un silencio pesado, lleno de preguntas no formuladas y de respuestas temidas. Finalmente, Daniel rompió el hechizo. Clavó su mirada en ella, una mirada que buscaba, que exigía, que dolía. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Por qué te fuiste sin despedirte, Clara? 10 años y nunca entendí. Un día estabas y al siguiente, solo silencio. Clara bajó la vista hacia su taza de café, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Las palabras se atoraban en su garganta, un nudo de dolor y arrepentimiento. Tomó una respiración profunda antes de responder. Porque quedarme me habría destruido, Daniel, confesó, y al decirlo, sintió como una vieja herida se abría de nuevo. Te amaba demasiado. Amarte era como estar de pie al borde de un precipicio, y sabía que si me quedaba un minuto más, habría saltado sin pensar en las consecuencias. Irme fue la única manera que encontré para sobrevivir. El silencio que siguió a su confesión fue aún más denso que el anterior. Ya no era un silencio de incertidumbre, sino de comprensión. Un silencio que reconocía el peso de un amor tan grande que se había vuelto insostenible. Daniela sintió lentamente, procesando sus palabras. Yo nunca dejé de esperarte, confesó él a su vez, y su voz se quebró ligeramente. Cada noche, durante años, me sentaba en el porche imaginando que tus pasos sonarían en la calle, que te vería volver. Me inventé 1000 razones para tu partida, pero ninguna era tan dolorosa como la verdad. Al oírlo, Clara no pudo contenerse más. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, seguida de otra y otra. Eran lágrimas por el tiempo perdido, por el dolor compartido, por el amor que aún ardía bajo las cenizas de una década. Él extendió la mano sobre la mesa, dudando un instante antes de buscarla de ella. Tengo miedo, Daniel, admitió ella entre sollozos, entrelazando sus dedos con los de él. Tengo tanto miedo de sentir todo esto de nuevo, miedo de que la historia se repita, de volver a perderte. Él apretó su mano con suavidad, un ancla en medio de su tormenta. Entonces, no prometamos para siempre, dijo él, mirándola con una ternura infinita. El para siempre es demasiado grande, demasiado pesado. Prometamos solo el ahora, prometamos intentarlo, un día a la vez. ¿Te parece suficiente? Sus palabras fueron un bálsamo, un permiso para sentir sin la presión del futuro. Ella asintió, una pequeña sonrisa temblorosa asomando entre sus lágrimas. Intentarlo, ansí,
Eso era algo que podía hacer. Salieron del café cuando el sol ya se había escondido tras las montañas y las farolas del pueblo comenzaban a encenderse, proyectando una luz ámbar sobre las calles empedradas. Caminaron sin rumbo, igual que Clara hacía horas antes, pero ahora no estaba sola. El aire de la noche era fresco y olía a tierra húmeda. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino cómodo, lleno de una nueva esperanza. Se detuvieron bajo un viejo roble en la plaza, lejos de la luz de las farolas. La oscuridad les brindaba una intimidad que no habían tenido durante el día. ¿Aún me amas?, preguntó Clara en un susurro, la pregunta que había estado flotando entre ellos desde que sus miradas se cruzaron. Daniel se acercó a ella, su rostro a centímetros del suyo. Podía sentir el calor de su aliento. «Nunca dejé de hacerlo», respondió él, su voz cargada de una década de verdad contenida. «Solo aprendí a vivir con tu ausencia. Aprendí a sufrir en silencio». Y entonces la abrazó. No fue un abrazo apasionado ni desesperado, fue un abrazo de reencuentro, de perdón, de aceptación, un abrazo que decía: «Estoy aquí y no te vayas». Clara hundió su rostro en su pecho, respirando su aroma familiar, sintiéndose por primera vez en 10 años completamente en casa. No era un final de cuento de hadas, no había promesas de eternidad, ni garantías de que todo saldría bien. Sus heridas seguían ahí, convertidas en cicatrices que siempre formarían parte de su historia. Pero mientras estaban allí, abrazados bajo las estrellas, en el silencio de aquel pueblo que los vio nacer y separarse, entendieron algo importante. Entendieron que habían encontrado un nuevo comienzo. Un comienzo imperfecto, frágil, pero real. Porque a veces el amor no necesita gritar desde los tejados para demostrar su fuerza. A veces simplemente susurra tu nombre cuando menos lo esperas, recordándote que nunca es demasiado tarde para volver a intentarlo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha emocionado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte nuestro próximo relato. Hasta pronto.